Muy buenas noches, un gusto, mi nombre es Eduardo Arias y vamos a demostrar los riesgos tecnológicos que tiene la empresa que hemos seleccionado, que es una empresa, que es la empresa Strat Brands. Esta empresa está dedicada a la importación de productos de belleza. Los principales problemas que tenemos con esta empresa en el sentido de riesgo tecnológico y es que con el pasar del tiempo y en pleno siglo XXI, donde nos hemos visto afectados por diferentes, por ejemplo, con la pandemia, hemos tenido que los empleados migrar para las casas y desde allí empezar a trabajar. Para todas las empresas existe un riesgo tecnológico y más cuando la información no está totalmente centralizada o almacenada en espacios de la compañía que sean fáciles de acceso para cualquiera de sus empleados o colaboradores. Muchos de estos riesgos pueden ser, por ejemplo, daños en programas contables. Los programas contables están en servidores, más para esta empresa, que aquí en Colombia apenas lleva 2 años, pero como usted sabe, y en la migración de lo que ha estado pasando, esa, a nivel mundial cuenta con presencia en 65 países, un total de 1.500 productos a la venta y toda su información está centralizada desde Perú. ¿Qué sucede entonces? Por ejemplo, el programa contable está en los servidores directamente en Perú. Cuando hay pérdidas de conexión, entonces empezamos a tener retrasos, por ejemplo, en la facturación electrónica, encargue de documentos necesarios para que la contabilidad pueda funcionar normalmente. También tenemos pérdida de la información, como se sabe entonces. Los colaboradores que han estado trabajando desde casa no han centralizado bien en la recepción de la información y en el cargue de la misma. Entonces, para los proveedores y según requerimiento de la DIAN, toda la facturación debe ser electrónica, tanto la que nosotros expedimos como la que ellos nos expiden. Si los proveedores nos expiden información y damos cualquier correo para donde nos llegue esa factura electrónica, en la parte contable no va a quedar generada o causada esa factura, que a futuro, cuando se hacen cierre de impuestos, cierre de mes y las facturas no causadas pueden generar problemas cuando se presentan o reportan medios magnéticos. Cuando hay una desconexión total de los servidores y no se ha cargado la información, en ese caso nos toca hacer la facturación electrónica y hay desconexión de los servidores. Tenemos problemas como fallos de internet, problemas desde la casa matriz, que es en Lima, Perú. Tenemos problemas de desconexión porque ya se va la luz, porque también tienen fallos de internet. Entonces es donde nosotros empezamos a ver este riesgo. Es donde necesitamos crear un plan de contingencia para que tenga constante conexión la información solicitada. En el momento de facturar, enviamos la factura con el segundo proveedor tecnológico que tenemos y todo sea en un empalme rápido. Esa empresa aquí, como nos estamos dando cuenta en Colombia, y hacer una empresa tan joven, necesitamos crear un sistema y una estrategia de seguridad confiable y hábil. Algo que nos una directamente, que nos una a las compañías a nivel del mundo donde tienen sus diferentes sedes y tener una información centralizada. Como expliqué anteriormente, en la pandemia, muchos colaboradores se fueron a trabajar desde casa. Teníamos unos computadores que eran de escritorio y ha pasado a computadores portátiles. Ellos se llevan el computador, desde allí tienen también todas sus herramientas, pero empiezan a guardar información directamente en el procesador del computador o en los discos locales, como se denomina. A esa persona puede ser que si lo está trabajando o está guardando la información en discos locales extraíbles o del mismo computador, tenemos la otra parte del riesgo, donde se está perdiendo o se puede perder el disco extraíble. En cualquier momento pueden perder o se puede dañar en su totalidad el computador portátil, el PC portátil, y la información que eso tenía almacenada, en algunos casos sí es posible recuperarla, en otros no es fácil de recuperarla. Ahora el disco extraíble, si se pierde, la información se pierde totalmente. Entonces, cuando se pierde una información de ese tipo en un disco extraíble, cualquier persona la puede encontrar, empezar a abrir la información y ahí podemos tener información privilegiada de la empresa. Esa empresa que es de Star Brands, como ustedes les había comentado anteriormente, es una empresa que importa cosméticos.
Colaboradores pueden tener las recetas de los cosméticos, costos de importación, bases de datos de nuestros clientes. Actualmente con la competencia de las empresas también de cosméticos o tratamientos capilares, se ha visto donde se venden las bases de datos. ¿M? O por ejemplo, hay personas que se encargan de contactar a los empleados, colaboradores de una empresa, les ofrecen un mejor cargo, pero con la idea de que se traigan toda esa información o esa base de datos. Al no tener centralizada el cargue esa información o guardar esa información, en este caso muchos proveedores, tenemos proveedores de nube donde podemos guardar la información y allí va a quedar totalmente segura. La política que se debe crear es implementar esa obligación al colaborador que maneje información privilegiada, que toda esa información o todas esas bases de datos sean guardadas específicamente en esa nube. Hay programas también, programas tecnológicos, que dan esos software para que no se nos pueda o no hackeen las redes y no puedan subtraer esta información. Esto también hace que, por ejemplo, todos los computadores que sean o que sean asociados a la empresa, o sean activos de la empresa, todos esos computadores pueden tener este programa, este software, donde no permite que se les pongan USBs, que toda la información sea grabada directamente en la nube. Debemos tener este proveedor, contratar a este proveedor, que el costo no es muy alto, no es un costo mensual alto, para que nos proteja toda esta información. Eh, Entonces tenemos, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, problemas con la conectividad. Debemos generar el plan de contingencia al contratar un proveedor provisional de facturación. Ya habíamos hablado de lo que es la pérdida de la información. Nuevos requerimientos, entonces lo que se había comentado de las solicitudes o la modificación de la DIAN de todo documento electrónico, porque no solamente son facturas, sino también notas crédito o hay otro tipo de información que la DIAN nos exige que sea enviada. Entonces, esa información en algún momento puede ser sustraída o robada hasta por los mismos empleados para lo que son las ventas de esto. El canal único de recepción, debemos tener como empresa un único canal de recepción donde toda la información importante nos llegue, que sea, por ejemplo, una información contable o una información que vaya directamente para el gerente y podamos enviar ese único correo y empezarlos a distribuir para las áreas que así lo requieran o lo necesiten y capten esa información. La información confidencial, debemos tener los programas tecnológicos que hemos mencionado que, que guarden esa información confidencial, no dejen hacer copias. Los programas, diferentes software, permite tener toda la información de los clientes, entonces fechas de facturas, ventas o cantidad de ventas al mes, contactos del cliente, para que esa competencia también pueda entrar allí y hacer parte o quitarnos estos clientes. Toda la, toda la dirección de riesgos o el plan de riesgos, siempre debemos tener presente que para iniciar ese plan de riesgos debemos identificar cuál es el riesgo, debemos crear un plan estratégico de seguridad de la información. Una vez creado ese plan, debemos hacer una evaluación de seguimiento. Cuando esa evaluación de seguimiento esté a cargo ya de las áreas que así lo requieran, va la generación de unas áreas de seguridad, por ejemplo, el área de sistemas, que va a controlar todos esos software para que no sea fácil sustraer la información. Siendo multinacional, los servidores están en Lima, Perú. Allá tienen su departamento tecnológico, su departamento de sistemas. Pero aquí en Colombia, cuando nosotros requerimos algo de ellos, la comunicación no es muy rápida o la solución no es muy factible. Aquí en Colombia podemos crear ese mismo departamento de seguridad informática donde esté conectado al 100% con este departamento en Perú y la solución de todos los problemas de conectividad, de robo de información, sea más fácil de solucionar. Una vez ya tengamos este departamento, ese se debe encargar de dirigir, evaluar y monitorizar todo lo que es los procesos ya mencionados anteriormente.
Debemos preparar unas políticas de tratamiento de datos donde a todos los empleados se les obligue a cumplir rigurosamente estas políticas. Entonces, después de tener las políticas, debemos hacer una distribución masiva. Después de esto, ya debemos tener lo que es la solicitud de información de proveedores a seguridad informática. Es decir, esa solicitud es como decirles, señores proveedores, cuáles son los programas que ustedes nos recomiendan o háganos una cotización de ciberseguridad. Después de todo eso, ya debemos hacer una selección de nuestros proveedores. Ya con esa selección, debemos hacer la implementación lo antes posible, ya que Colombia, y siendo una empresa nueva, está muy desprotegida. Gracias.